Vamos a Romanos capítulo 1 y vamos a continuar con esta serie, Romanos capítulo 1, y vamos a estar exponiendo desde el versículo 18 hasta el versículo 32. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Y yo titulé este mensaje La tragedia de los injustos. La tragedia de los injustos. Voy a dar lectura al pasaje y después empezamos con la exposición de la palabra de Dios. Dice así, Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante dice: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así, como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a quienes las practican. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y oye, están aquí nuestros corazones expuestos a ella, Señor. Te rogamos que nos hables. Te rogamos que podamos salir de este lugar entendiendo tu palabra, entendiendo tu gloria y viendo cada vez más claro a Jesucristo, Señor. Por favor, que no salgamos igual. Háblanos, porque estamos ante el trono de tu gracia, Señor. Te rogamos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, desde la creación del mundo, la verdad de Dios ha sido restringida. Sin embargo, en nuestros días no solo se restringe la verdad de Dios, sino que todo apunta a que el hombre está perdiendo el sentido común. De hecho, lo podemos ver de varias maneras. Por ejemplo, los hombres de la noche a la mañana se sienten mujeres y las mujeres de la noche a la mañana se sienten hombres. En muchos lugares el matrimonio entre personas del mismo sexo es permitido. El aborto es legal. A los ateos se les llama sabios y a los creyentes se les llama ignorantes. Los jueces
Abogados y gobernantes abogan por la mentira y defienden abiertamente la injusticia. Hoy mismo, en estos días, en los tribunales, con dinero se deja en libertad al asesino y se pisotea al inocente. Hermanos, con todas estas cosas es evidente que la verdad se sigue restringiendo por aquellos que, aunque saben de Dios, han decidido entregarse a sus propios deleites. Sin embargo, nosotros también podemos ser partícipes de la injusticia. Nosotros como creyentes que sabemos de Dios, también podemos restringir la verdad. ¿Y saben por qué es posible esto? Por la condición de nuestro corazón. Porque nuestro corazón aún lucha con los deseos de nuestra carne, porque nuestro corazón aún divaga por los deseos del mundo, porque nuestro corazón aún es corrupto. Hermano, por eso yo quisiera proponerte esta verdad y en serio, esto es lo que yo deseo que te lleves en tu corazón, que nos muestra el pasaje. Y es lo siguiente: Dios, en su ira, entregará a los injustos a sus deseos depravados. Por lo tanto, abandona tu necedad y hónrale. Lo vuelvo a repetir. Dios en su ira entregará a los injustos a sus deseos depravados. Por lo tanto, abandona tu necedad y hónrale. Y esto es lo que me voy a comprometer a hacer el día de hoy mediante mis 2 puntos. Y el primero lo titulé: abandona la injusticia para que no recibas la ira de Dios. Lo vuelvo a repetir: abandona la injusticia para que no recibas la ira de Dios. Y lo vamos a ver del versículo 18 hasta el versículo 23. Y dice nuestro pasaje que Pablo comienza diciendo algo muy serio, comienza dando una declaración muy seria desde el capítulo 1. Y él dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra aquellos que con sus injusticias restringen la verdad. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que la ira de Dios se está manifestando contra aquellos que se oponen en la verdad, contra aquellos que odian la verdad, contra aquellos que no quieren nada con la verdad de Dios. De hecho, sigue diciendo Pablo, ellos conocen de Dios dentro de sus corazones, porque Él se ha mostrado como a través de su creación. Y la creación es visible para ellos que Dios ha existido. ¿Por qué? Porque a través de la creación Dios ha desplegado sus atributos, dice Pablo, ha desplegado su poder, es evidente su divinidad. Así que ellos no tienen excusa de que Dios existe, porque alguien creó todas las cosas que vemos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Así que Dios es evidente para ellos dentro de sus corazones. Pero los versículos 21 al 23, Pablo nos dice que ellos voluntariamente han decidido despreciar a Dios. Miren lo que dice versículo 21 al 23. Vayamos ahí. Dice: pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, Pablo está diciendo, el hombre siguió de forma necia sus pasiones y se entregó a la idolatría, rechazando la gloria del Dios incorruptible que no se puede corromper, y prefirieron la gloria de un hombre corrupto que sí se puede perder. Y lo hacen sabiendo que hay un Dios creador y poderoso a la misma vez. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que la rebelión del hombre es intencional en contra de la verdad de Dios. Así que es un desprecio consciente al Dios eterno. Y eso es algo muy fuerte.
muy, muy fuerte. Hermanos, y lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma de este entonces, no solo era importante para esa iglesia, sino que también es importante hoy en día para nosotros. Porque Dios le hace pagar con su ira a aquellos que con toda intención restringen, limitan o se oponen a la verdad de Dios. No solo en aquel entonces la ira de Dios se estaba revelando, sino que también hoy en nuestros días la misma ira de Dios se sigue revelando contra aquellos que restringen, contra aquellos que odian la verdad, contra aquellos que se oponen a la verdad, igual que aquel día que Pablo le habló a la iglesia de Roma. Hermano, y yo de todo corazón espero que nos estemos preguntando algo como esto. ¿Quiénes son aquellos que restringen la verdad hoy en día? Pastor, ¿cómo puedo identificarlos? Y el pasaje nos da muchas evidencias de estos hombres que restringen la verdad. Hermanos, los que se oponen a la verdad son aquellos que rechazan abiertamente el Evangelio. Aquellos que se mofan de la palabra de Dios. Aquellos que aman el mal y las injusticias. Aquellos que niegan la existencia de Dios. Aquellos que no reconocen el poder, la divinidad y los atributos de Dios. Aquellos que siguen los deseos de su corazón torcido. Aquellos que sienten que no necesitan a Dios ni su consejo y viven bajo su propia opinión. Aquellos que son idólatras, aquellos que buscan la hechicería, aquellos que buscan los horóscopos de manera intencional. Hermanos, todas estas personas abiertamente se están oponiendo a la verdad de Dios. Se están oponiendo a la verdad de Dios. Y saben algo, vivimos en un país que entiende de la existencia de Dios. De hecho, vivimos en un país que es conocido como pseudocristiano, porque se conoce de Cristo y es católico, por su mayoría. Sin embargo, la mayoría dice saber de Dios, pero la pregunta es, ¿por qué no lo glorifican como lo que es? ¿Por qué no le dan honra como el Dios eterno? ¿Por qué no reconocen su poderío, su señorío, su divinidad? ¿Por qué, hermanos? Si decimos ser un país que conoce de Dios. Y lo que yo creo por lo que no le dan esa gloria, aunque saben de Él, es por la injusticia de sus corazones. Es por la perversidad de sus corazones. Es por la maldad intencionada de su ser. Porque su corazón se ha envanecido. Porque ellos siguen los deseos de su corazón. ¿Y saben por qué también? Porque no desean humillarse ante Él para que Él sea su Señor y su Salvador. Y voluntariamente lo están rechazando. Las personas, aunque conocen de Dios, no lo honran como Dios. No le dan gracias como a Dios. De hecho, todo parece que ellos ni siquiera saben y quieren entender que lo que tienen en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos, todo procede de Él. Ni siquiera quieren darle la gloria, ni las gracias, ni la honra. Lo rechazan voluntariamente. Hermanos, ¿saben cuántas personas? Y lo he repetido, pero quiero hacerte consciente de la maldad que hay en nuestro país. Hermanos, matan cada 15 minutos a una persona en México con un arma de fuego. Eso habla de la perversidad de nuestro país, de la maldad que existe en nuestro país. Y decimos conocer a Dios, decimos saber de Él. De hecho, ¿qué pasa en Semana Santa? Por muchos lugares están crucificando y participando y recordando de la muerte de Cristo. Sin embargo, ¿qué está pasando en un país un corazón tan necio, tan duro, que se ve en la maldad como los homicidios? ¿Qué pasa? Han decidido rechazar a Dios. ¿Y saben algo?
los creyentes debemos tener mucho cuidado, porque nosotros sí sabemos de Dios y también tenemos un corazón que ha sido transformado mediante el poder del evangelio que predicaba el pastor Armando. Pero hermano, ¿te has opuesto a la verdad? ¿Has restringido la verdad de Dios? Y quiero darte algunos ejemplos de cómo nosotros los creyentes, aunque sabemos de Dios, sabemos del Evangelio y tenemos buena teología, podemos estar restringiendo esta verdad también. Y la forma en la que lo podemos hacer es mediante nuestros pecados. Porque nuestros pecados deshonran al Dios Santo. Nuestra impiedad demuestra un evangelio distorsionado y atenta directamente en contra de la verdad de Dios. Porque cada vez que nosotros estamos pecando, lo que estamos mostrándole al mundo es un evangelio distorsionado y nos estamos oponiendo a la verdad. Hermano, ¿vives una vida justa o injusta? Y pregunto esto porque nuestras injusticias se oponen a la verdad de Dios. ¿Vives una vida de gratitud al Señor o vives una vida de ingratitud? Muchas veces la forma en la que se ve la gratitud es que entendemos que todo lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Una vida de gratitud es aquella que nos hace ser generosos, que nos hace servir a los demás, que nos hace usar nuestros dones para el beneficio de su iglesia, para el beneficio de la creación de Dios. Ser una persona con gratitud es entender que lo que poseemos es por gracia porque nada merecemos. No es enseñorearnos de las cosas, sino es más bien entender que Dios nos los ha dado simplemente para ser dadores, misericordiosos y bondadosos con los demás. Hermanos, y yo sé que, yo lo digo por mí, yo he restringido la verdad de Dios en este punto. Y yo sabía que este pasaje iba a ser fuerte. Pero gloria a Dios por eso. Hermano, ¿vives bajo tu propia prudencia o tomas en cuenta a Dios? ¿Diriges tu vida mediante la palabra de Dios o bajo tu necedad? ¿Te dejas pastorear y buscas el consejo o piensas que ya lo sabes todo? Hermanos, dirigir nuestra vida lejos de la palabra de Dios y del consejo de nuestros hermanos creyentes es tener un corazón necio. Y el pasaje dice que ellos se volvieron necios ¿en qué? En sus razonamientos. Ellos siguieron sus razonamientos de su corazón. Ellos no buscaron el consejo de Dios. Ellos no buscaron venir a las escrituras y entender quién es Dios. No, ellos voluntariamente, bajo su necedad, dirigieron sus propias vidas. ¿Cómo estamos tú y yo en esto? ¿Tienes un corazón pastoreado? ¿O sigues tu vida como tú crees que es prudente? Hermano, ¿has entregado tu corazón a Dios o tus ídolos ya son los dueños de él? ¿Quién te gobierna? Este pasaje nos dice que estas personas conocían a Dios, pero con toda intención no le honraron ni le dieron gracias. ¿Y sabes algo? Tú y yo podemos saber mucho de Dios. Podemos tener un evangelio bíblico, pero no honrarle. Tú y yo podemos decir que le conocemos, pero tener un corazón lleno de ingratitud. Mira, quiero darte una ilustración para que entendamos lo que está pasando en el pasaje y nos pueda ayudar un poco a nosotros. Imagina que tú tienes algún hijo
o los que ya tienen hijos, pues imagina que tu hijo crece. Pero durante el proceso de su vida, tú ayudas en todo a tu hijo. Desde chico lo cuidaste, lo sostuviste, le diste estudios y lo apoyaste para que él terminara su carrera. Y cuando él crece y llega a ser rico porque su carrera le fue muy bien, comienza a negarte como padre o como madre. Comienza a decirte, no, no es mi padre, ni lo conozco. Ella no es mi madre. ¿Sabrá Dios quién es esa señora? Imagina que él no valora tu amor, él no valora tu apoyo. De hecho, ni siquiera te da gracias porque es un hijo ingrato ahora. ¿Qué sentirías tú? Estoy seguro que dirías, mi hijo se ha envanecido. Mi hijo tiene un corazón necio. Tiene un corazón malo e injusto. Mírenlo, cómo actúa. Estoy seguro, hermano, que tú te alejarías de él por la condición de su corazón, por la necedad de su corazón. Hermanos, tengamos cuidado de envanecernos al punto que nos volvamos ingratos ante el Dios que nos entregó a su propio Hijo. Y digo esto porque un corazón ingrato no se humilla ante Dios ni abandona su pecado. Un corazón injusto y envanecido no honra a Dios ni le reconoce. No honra a Dios ni le reconoce. Así que es posible que este corazón reciba la ira de Dios. Y precisamente de eso trata mi segundo punto de mi sermón, y lo titulé, Honra a Cristo para que no seas entregado a tus deseos depravados. Honra a Cristo para que no seas entregado a tus deseos depravados. Y lo vamos a ver en los versículos 24 al 32. La ira de Dios a la que Pablo se refiere en este pasaje la vemos materializada en que Dios entrega a los injustos a los deseos lujuriosos de sus corazones. Esta entrega a la perversidad lo vamos a ver de tres formas. En primer lugar, lo vemos del versículo 24 al 25, y lo que hace allí el pasaje es que Dios los entrega a la impureza de sus corazones. Y lo que ocasiona la impureza de sus corazones es idolatría. Miren, vayamos ahí, versículo 24 al 25 dice, por lo cual Dios los entregó a la impureza y en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron ¿a qué? A la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Entonces Dios los entrega a la impureza de sus corazones, y la impureza de sus corazones por resultado que ellos son idólatras. Lo otro lo vamos a ver en el versículo 26 al 27, cuando Dios los entrega a pasiones degradantes. Y lo que resulta de estas pasiones degradantes son pecados sexuales, ocasionando el homosexualismo. Miren, vayamos ahí, versículo 26 al 27 dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra de la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. ¿Cuál es el castigo correspondiente? Entregarlos a estos deseos sexuales. Ahí se ve materializada la ira de Dios. Ok, ¿quieres eso? Ahí está. Llénate de eso. Y la tercera cosa es que los entrega a una mente depravada.
Y esto ocasiona todo tipo de pecado en contra de Dios y en contra de nuestro prójimo. Y lo vemos en los versículos 28 al 31, miren. Dice así: y así como ellos no tuvieron a bien conocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor y despiadados. Hermanos, esta subdivisión nos muestra algo más profundo en este pasaje. Nos muestra que la idolatría atenta contra la majestad de Dios porque no se le reconoce, ni se le honra y se le rechaza. También nos muestra que el homosexualismo atenta contra la imagen y el diseño de Dios porque se quebranta al unirse dos personas del mismo sexo. Ese no es el diseño de Dios. Y también nos muestra que la maldad depravada atenta en contra de nuestro prójimo porque daña a los demás. Pero ahí no para todo. La cúspide del juicio de Dios a los malvados se muestra en el versículo 33. Miren cómo acaba. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios que dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. A ver, espérame. Ellos saben que lo que están haciendo van a recibir juicio. Pero mira lo que hacen. No solo lo hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Wow. Lo que Pablo deja en claro es que los injustos que no honran a Dios serán entregados a los deseos depravados de su corazón. Y esto es parte de la ira de Dios. Esto es parte de la ira de Dios. Hermanos, hace algunos meses estábamos en un desayuno y conocí a un señor que había metido a la cárcel a su hijo. Él mismo lo metió a la cárcel. Y nos estaba contando que su hijo comenzó a juntarse con amigos vagos y que un día llegó a su casa y lo encontró junto con sus amigos robándole. O sea, su propio hijo le había robado a su padre y su padre lo agarró dentro de su casa con todos sus amigos. Entonces, este hombre era parte de la política y de hecho él podía haber hecho algo por su hijo, pero lo que hizo fue llamarle a la policía para que se lo llevara. De hecho, este hombre nos expresó, literalmente, lo metí a la cárcel porque quiero que entienda que eso es injusto y que todo mal tiene sus consecuencias. No lo iba a solapar. Hermanos, si este hombre injusto que no conoce a Cristo entregó a su propio hijo ante las autoridades, imagínate Dios que es justo y santo. Hermano, Él entregará en su ira a todos los malvados que lo rechazan voluntariamente a sus deseos depravados. Porque Él es santo, porque Él es justo. Iglesia, una de las cosas más aterradoras para el ser humano es que su creador lo entregue a la corrupción de su corazón. No hay cosa más desastrosa que quien te creó te entregue a tu necio corazón o lo haga conmigo. Eso es algo fuerte. Hermanos, todos los seres humanos nacemos siendo malos. Nuestro corazón, por naturaleza, hace el mal. Nadie nos enseña a hacer el mal. Así nacemos.
Ahora imagina que Dios te abandone y permite que te pierdes en tus pecados. Sería algo verdaderamente desastroso, verdaderamente desastroso. Y uno de los pecados a los que el hombre se entrega comúnmente es a la idolatría de su corazón. Y sabes algo, nuestra idolatría atenta en contra de la divinidad de Dios y atenta en contra de la divinidad de Dios porque la idolatría rechaza a Dios, la idolatría rechaza su relación con Él, no quiere relacionarse con Él, no le reconoce como lo que es, como el Dios Santo, Todopoderoso. No podemos decir, hermanos, tú y yo, que jamás vamos a caer en el pecado de idolatría, porque bien sabemos que nuestros corazones son expertos en crear nuevos ídolos. Son expertos. Por naturaleza es experto en eso. Hermano, ¿cuál es tu ídolo? ¿Cuál es mi ídolo? ¿El dinero? ¿La fama? ¿El trabajo? ¿El ministerio? ¿Tus hijos? ¿Tu esposo? ¿Cuál es tu ídolo? Hermano, yo te invito a que hoy salgamos de aquí abandonando nuestros ídolos. Abandona tus ídolos. No sea que Dios nos entregue a estos ídolos falsos que no salvan, estos ídolos falsos que no dan plenitud, estos ídolos falsos que no nos dan identidad. Estos ídolos son falsos porque no pueden preservarnos, porque no nos llevan al cielo, porque no nos muestran a Dios, porque no nos muestran a Cristo, nos alejan de Cristo, nos alejan de la salvación. Estos dioses falsos destruyen nuestros corazones. No son verdaderos, son efímeros, son débiles. Y todos tenemos uno. Todos tenemos uno. Todos. Yo tengo unos. Hermano, otro pecado que es común es el sexual. Hoy en día lo vemos en nuestra sociedad. Hay desenfrenos sexual por donde quiera. Muchos de los que están inmersos en estos pecados ya están bajo la ira de Dios. Y quiero ser muy puntual en esto. Cuando hablamos de la ira de Dios, normalmente pensamos cuando Él venga y lleve a cabo su juicio. Hermano, este pasaje no está hablando de eso. Este pasaje está hablando de que Dios ya los entregó a su ira. Hermanos, muchos de los que están en pecados sexuales están ahora mismo bajo la ira de Dios. Dios los ha entregado. Él los ha entregado a los deseos de su corazón, a los deseos sexuales de su corazón. Por eso debemos decir con toda honestidad que la homosexualidad es pecado. Es pecado. Y debemos decir esto porque la homosexualidad atenta en contra de la imagen de Dios. Porque Dios, que es perfecto, hizo solo dos sexos. Dios hizo al hombre y Dios hizo a la mujer. Y de hecho los hizo a su imagen y semejanza. Así que cuando se practica este pecado, lo que se está distorsionando es la imagen perfecta que Dios creó en los seres humanos. Hermano, este pecado atenta contra el diseño de Dios, porque Dios creó desde la fundación del mundo y instituyó el matrimonio. Así que el matrimonio es el diseño de Dios y el matrimonio solo es entre hombre y mujer. Nada más. Debemos decir también que la fornicación es pecado. De hecho, cualquier relación fuera del contexto del matrimonio es pecado. La pornografía es pecado. Hoy en nuestros días, hermanos, es clara la decadencia sexual, la cual aparece por todas partes.
Y esto lo que nos está hablando es algo más profundo. Nos habla de que hoy nuestra generación atesora y uno de los más grandes ídolos es la sexualidad distorsionada. La que no glorifica a Dios, la que no muestra su imagen. Hermano, el lesbianismo es pecado y atenta en contra de Dios. Mira lo que dice Bobby Butcher acerca de esto. Mira lo que dice. La revolución sexual no ha producido libertad, ha producido confusión, hogares rotos y una generación que no sabe quién es. No saben quién son. Destruye hogares, familias, padres, relaciones. También mira lo que dice Martin Lloyd Jones. Cuando una sociedad abandona la autoridad de Dios, el primer ámbito que colapsa es el de la moral sexual. ¿Sabes por qué hoy en día vemos esta depravación? Porque no reconocen que Dios es Dios. Porque no se someten a su señorío. Porque no reflexionan quién creó todas estas cosas. Hay un Dios. Y la moral sexual se pierde por completo. Bueno, los pecados sexuales prometen una libertad falsa. Y nuestros corazones engañosos se dejan llevar por ella. Porque cuando estás sumergido en estos pecados, sucede todo lo contrario. Las personas se esclavizan, se destruyen, son insatisfechas, no están felices, no están contentas y de hecho caen en la depresión. ¿Por qué? ¿Dónde está la libertad? No, hermano. Todo aquello que está en contra del diseño de Dios es esclavitud. Es esclavitud. Es esclavitud. El pecado sexual destruye hogares, matrimonios, relaciones de parejas que están comenzando en su noviazgo sanas, que glorifican a Dios. El pecado sexual destruye familias. Hay divorcios. Y de hecho destruye hasta una sociedad completa. Luego podemos ver en la Biblia qué pasó con Sodoma y Gomorra. Dios trajo juicio sobre ellos. Y hoy en nuestros días no es muy distinto a Sodoma y Gomorra. No es muy distinto a eso. Lamentablemente. El pecado sexual es la evidencia de un corazón insatisfecho que busca la plenitud donde jamás la encontrará. Por eso destruye nuestros corazones. Y quizás alguien de los que estamos aquí podría pensar, mire pastor, por la gloria de Dios yo no soy idólatra y tampoco caigo en estos pecados degradantes. Gloria a Dios, hermano, en serio, sí, gloria a Dios por eso. Si no estás en esto, en serio, gloria a Dios. Pero tener una mente depravada y ser entregados a nuestros deleites en este pasaje no se limita solo a la idolatría y a los pecados sexuales, sino también a la injusticia y a la maldad de nuestros corazones. Y este pasaje nos habla de esa maldad que daña y que corrompe a nuestro prójimo, porque, por ejemplo, la avaricia, envidia, asesinatos. Y quizás digan, bueno, pastor, yo nunca he matado a nadie físicamente. Hermano, pero ¿qué tal en el corazón cuando odias a tu hermano de la comunidad misional y dices, híjole, que ni se me acerque? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tal los pleitos por la teología? ¿Engaños? ¿Insolencia?
la soberbia, la jactancia, desobediencia a los padres. Pero mira esta, falta de amor. Hmm. De hecho, hay un pasaje que dice que si el amor de Dios no está en nosotros, ¿qué? No le conocemos. Hermanos, no podemos negar que nosotros hemos practicado estos pecados. No lo podemos negar. Porque alguna vez, hermanos, hemos tenido avaricia. Alguna vez hemos tenido envidia. Hemos peleado con alguien. Hemos sido insolentes. Hemos sido soberbios. Nos hemos captado de nosotros mismos. Hemos desobedecido a nuestros padres. Nos ha hecho falta amor y hemos sido crueles con alguien más. Mano, pero lo más crítico es que practicamos muchos de estos pecados sabiendo que son pecados, sabiendo que estamos yendo en contra de la ley de Dios. Y no podemos negar que es horrendo que Dios nos entregue a nuestra maldad. Hermano, es desastroso que Dios se aleje de nosotros y nos diga, atáscate de esta maldad que tú mismo estás persiguiendo, hijo mío. Es devastador. Yo no quiero que esto no suceda a ninguno de nosotros. Y quizás al escuchar un sermón como este, está así de silencio y digamos, híjole, pero hermano, pero te tengo una buena noticia. Y la buena noticia es que Dios entregó a su Hijo Jesucristo para que nosotros fuéramos liberados de nuestra depravación. Nosotros merecíamos que Dios nos dejara en nuestra perdición, pero Él hizo lo contrario. En lugar de entregarnos a nosotros, entregó a su Hijo, quien murió en una cruz para nuestra liberación. Hermano, Él no te entregó a ti a su ira. Por eso quizás estás aquí hoy reflexionando acerca del Evangelio, porque Él entregó a su Hijo en una cruz para morir por ti y por mí, para liberarnos de nuestra depravación, de la maldad, de la necedad y de la injusticia de nuestros corazones. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Y Romanos 8, 31 al 32 nos lo dice. Mira lo que dice ahí. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Hermano, ahora tú y yo podemos abandonar nuestra maldad. Ahora tú y yo podemos abandonar nuestra necedad. Ahora tú y yo podemos abandonar nuestro orgullo y honrar a Dios por la obra de Jesucristo. Y por esa obra, ahora tú y yo podemos abandonar nuestra idolatría, podemos abandonar nuestros pecados sexuales y también podemos abandonar nuestra mente depravada. Y esto es posible a que Cristo murió y resucitó y ahora Él vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo y su Espíritu nos ayuda a honrar a Dios y darle gloria. Gracias por lo que Él hizo por nosotros. Hermanos, estos hombres no honraron a Dios ni le dieron gracias, pero tú y yo en Cristo, ¿sabes algo? Estamos dándole gloria y honra a Dios por lo que Él hizo a favor nuestro. Uf, esto es descanso, hermano. Esto es descanso. Es descanso, pero no solamente es descanso, es la verdad. Es verdad. Así que, hermano, no te vayas de aquí sin Cristo. No, hermano, no te vayas de aquí sin Cristo, a quien el Padre entregó para liberarnos de su propia ira. Hermano, Dios en la cruz, Dios el Padre, derramó su ira completa sobre Jesucristo para que tú y yo no la recibiéramos. Entrégate a Jesús. Pon tu fe en Jesús.
Pon tu esperanza en Jesús y abandona tu necedad. Abandona tu necedad. Y quiero terminar con esto, como lo dije al principio. La verdad de Dios ha sido suprimida desde la fundación del mundo. Hermanos, y Satanás es el artífice de esto. Él es el causante de esto. Y usa nuestros corazones malos para distorsionar la verdad. Por eso, hoy quiero decirte esto, hermano. Abandona tu necedad y honra a Cristo. Abandona tu necedad y honra a Cristo. Así que quiero terminar con esta cita de J. I. Packer que dice lo siguiente. La cruz es el lugar donde la ira de Dios fue satisfecha y el pecado derrotado. Cristo fue entregado para que nosotros fuéramos liberados. Hermano, Cristo se entregó. Él llevó su ira por ti. Él ya pagó toda la ira que el Padre había hasta ese punto guardado para que su propio pueblo no lo recibiera y fuéramos liberados. Así que, hermano, Dios en su ira entregará a los injustos a sus deseos depravados. Por lo tanto, abandona tu necedad y hónrate. ¿Cómo ven si nos ponemos de pie y oramos al Señor por la bendición de su palabra? Padre, gracias por tu palabra, porque normalmente estos pasajes que son tan difíciles no es fácil compartirlos y predicarlos cuando uno mismo es pecador, Señor. Pero nuestra confianza no está en nuestra justicia propia, sino en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a abandonar nuestros ídolos. Si hay alguien en medio de nosotros que nunca ha confiado en ti, que ha seguido su corazón necio, Señor, no lo entregues, por favor, a tu ira. Señor, por favor, no nos entregues a tu ira. Ten misericordia de nosotros y muéstranos a Cristo. Que pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Y que nuestros corazones sean transformados para que abandonemos nuestra depravación. Y que podamos refugiarnos en los brazos de Cristo, en su salvación, en su gloria. Y que su sangre nos santifique, Señor, para siempre. Padre, confiamos en ti, en tu obra, para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén.